Buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en nuestro nuevo webinar con BCTS Consulting. En primer lugar, quiero agradecer a nuestros auditores el día de hoy, Leonardo Sturfengen, CEO y founder de Exactian y partner de BCTS Consulting, y Hugo Bon, socio fundador de, me la han puesto difícil esta vez, Ubain Born and Associates, quienes nos presentarán gestión digital de contratistas en entornos complejos y altamente regulados. Antes de comenzar, quisiera agradecer a nuestros socios Platinum, Southern Cooper Corporation y Cumbre Ingeniería y Construcción, y a nuestros socios Golden Maple, Confipetrol, Ingeniería y Construcción Cinto Coopers Perú, La Positiva, Pricewaterhouse, SNC Lavalin y Sodexo. Quisiera recordarles también que en la parte baja tienen el botón de preguntas y respuestas, el cual pueden usar en cualquier momento de la presentación, y estas preguntas van a ser leídas al final de la exposición. Ahora sí, antes de comenzar, quisiera contarle un poquito de nuestros expositores. Leonardo es contador público nacional, egresado de la Universidad de Belgrano en Argentina y fundador de Exactian. Es reconocido por su trayectoria en el mundo de TI, por desarrollar una metodología innovadora para solucionar el control y gestión de terceros en grandes empresas. Por otro lado, Hugo es contador público nacional egresado de la Universidad Nacional de Tucumán en Argentina y cuenta con más de 30 años de experiencia y es especialista en auditoría, finanzas, evaluaciones de empresas, proyectos de inversiones y control de contratistas. Muchísimas gracias por estar hoy día con el día de hoy y los dejo para que comience su presentación. Gracias, Solange. Voy a presentar a BCTS Consulting, una empresa líder que provee soluciones de negocio innovadoras en su rubro. Esta mañana tenemos el agrado de presentarles a nuestro partner Exactian, compañía regional especializada en gestión de contratistas y personal tercerizado en entornos web y bajo la modalidad SaaS. Exactian actualmente controla a más de 37.000 contratistas y 800.000 empleados en Latinoamérica. Los dejo con Leonardo, quien desarrollará este interesante tema. Leonardo, estás en mute. Buenos días a todos. Decía, bueno, gracias Elena por la presentación. Ahora lo que voy a hacer es compartir mi presentación. ¿Estamos viendo esto? Sí, ¿no? Bien. Bueno, yo voy a hacer, para comentarles un poquito cómo sería la agenda, la idea es hacer una pequeña presentación del tema y la problemática vinculada a control de contratistas. Luego voy a contar brevemente los beneficios de nuestra plataforma tecnológica y por último voy a dejar en manos de Hugo, quien tiene mucha experiencia específica en el área minería, en el sector noroeste, en la zona noroeste de nuestro país, para que cuente algunos casos prácticos de cómo todo esto se ve reflejado en el día a día y en la realidad de las empresas. Bueno, permiso. Vamos por acá. ¿Cuáles son los retos que hoy enfrentan las empresas que trabajan con contratistas? Primero, bueno, múltiples interacciones, es decir, muchos contratistas en un mismo proyecto y dentro de una misma organización. Por otro lado, nos encontramos con una complejidad normativa, o sea, muchas regulaciones, tanto nacionales como internacionales, que hacen y afectan a las actividades de los contratistas y a los estándares específicos de cada industria en particular. Por supuesto, también se da una alta exposición a riesgos, o sea, riesgos de seguridad, de cumplimiento normativo, más allá de los desafíos técnicos, ¿no? Todos estos contratistas están trabajando generalmente en entornos complejos y muy hostiles, con lo cual presenta una exposición a riesgos, como bien digo acá, ¿no? Por lo tanto, la empresa necesita optimizar recursos, digamos, para no perder tiempo y, por supuesto, dinero. También necesita flexibilidad y adaptabilidad para adaptarse a estos cambios, ¿no? Nos encontramos con diversidad de tareas y disciplinas. Cada una de estas tareas, a su vez, tiene requerimientos específicos. No es lo mismo, por ejemplo, un transportista, un chofer, que un médico,
que una empresa que da servicios de comedor o que una empresa que da servicios eléctricos. O sea, cada una va a tener sus problemáticas y sus requerimientos específicos. Luego nos encontramos con una necesidad de evaluación constante. O sea, esto no es una foto, sino que es una película en la cual se van desarrollando las tareas y requiere una evaluación constante de estos contratistas en todos estos aspectos que mencionamos y que ahora vamos a estar detallando. Por último, requiere una coordinación eficaz y una comunicación de todos estos requerimientos, tanto hacia adentro de la empresa como hacia afuera. Hacia adentro, o sea, todos los sectores de la empresa tienen que conocer los riesgos a los cuales se enfrenta la organización contratando contratistas, y hacia afuera, siendo muy claros con las comunicaciones con los contratistas para que ellos puedan cumplir con todos estos requerimientos y no se encuentren con obstáculos. Entonces, toda esta parte de coordinación y comunicación también es muy importante. Sigo. Bueno, ¿qué riesgos tenemos asociados a un control ineficiente? O sea, ¿qué es lo que pasa hoy en las empresas cuando quieren encarar un proyecto de control de contratistas? Primero, bueno, hay incumplimiento de normativas. Puede ser que los contratistas no cumplan con los estándares de seguridad o las regulaciones legales que hay en este caso en Perú, ¿no? Entonces es muy importante que ellos cumplan, porque hoy es muy importante también la sustentabilidad de las compañías. Y esta sustentabilidad impacta directamente en el valor de las acciones en la bolsa en Estados Unidos o en Canadá, ¿no? Entonces no es un tema menor. Entonces todo este tema es muy importante para lograr que la empresa sea sustentable. Otro riesgo importante es la falta de coordinación. O sea, muchas veces hay compañías que tienen normas establecidas, pero no están bien coordinadas. Esto significa que los contratistas tienen que ingresar, por ejemplo, un lunes y no presentaron las cosas, o no fueron auditadas en tiempo y forma, o no las presentaron en su totalidad, con lo cual el contratista no puede ingresar a la mina a trabajar o a la planta, si es una planta productiva, y eso termina generando conflictos de calidad y obviamente repercute económica y financieramente, porque eso tiene un costo para la empresa contratante. El hecho de que un contratista no pueda ingresar implica pérdida de tiempos y por ende pérdida y demoras y costos adicionales, como decimos en este slide, ¿no? O sea, empiezan a surgir gastos imprevistos porque al no poder ingresar, obviamente se atrasan los proyectos y se atrasa la ejecución. Entonces, obviamente termina siendo un problema de dinero, ¿no? En definitiva. Y por supuesto, lo que yo mencionaba hace un ratito, de la sustentabilidad. O sea, un inadecuado control de contratistas genera problemas de calidad y afecta, en definitiva, la reputación de la empresa, que es lo que más queremos cuidar. Bueno, ¿qué estándares tenemos básicamente en control de contratistas? Yo lo divido en 4, hay algunos más, pero estos generalmente son los más importantes. O sea, primero, normas de seguridad. O sea, normas de seguridad para prevenir riesgos, o sea, para que no haya accidentes y mucho menos muertes, no accidentes fatales. Entonces, todas las normas de seguridad deben estar bien contempladas en un control de contratistas. Cuando hablo de normas de seguridad, para la gente que no conoce la problemática de temas de seguridad e higiene, tiene que ver con el uso de cascos, el que tengan un curso o una capacidad determinada para hacer una tarea, que tengan, digamos, los elementos de seguridad que correspondan al ingresar a la planta o a la mina. Eso es básicamente los normales, que hayan hecho un curso de inducción para poder ingresar y conozcan, digamos, cuáles son las normas de cada área industrial en la cual van a trabajar. Bueno, todo eso es muy importante que se tenga en cuenta y está muy vinculado a los contratistas. Después tenemos normas ambientales, digamos, ¿no? Para evitar los impactos ambientales y de nuevo promover la sostenibilidad de la empresa. Y esto también afecta de nuevo a las empresas contratistas. Después tenemos una serie de normas legales a cumplir. Normas legales y laborales fundamentalmente, ¿no? Que se le hayan liquidado correctamente los haberes, que se le pague la jubilación, que tengan los seguros y las pólizas en orden, no solo en cuanto a montos, sino también en cuanto a vigencias. Entonces, todas estas normas legales son obviamente muy importantes que sean cumplidas por los contratistas para evitar riesgos, ¿no?
Y después tenemos normas vinculadas a medicina laboral, que esto tomó mucho auge a partir del COVID, ¿no? O sea, aptitud física de los trabajadores para hacer tareas. Vamos a un ejemplo, por ejemplo, una persona que tiene problemas cardíacos no debería poder subir una torre a reparar una antena, por ejemplo, ¿no? Porque eso implica un riesgo para su salud importante. Si es COVID, bueno, cuando fue COVID lo mismo, controlar todo el tema de las vacunas y todos los estados que se requerían en ese momento, ¿no? Y también cada tarea requiere una aptitud médica concreta, ¿no? Entonces, todo esto que tiene que ver con medicina laboral también se incluye dentro de lo que nosotros llamamos o hace al control de contratistas. ¿Cómo logramos un control de contratistas eficiente? Bueno, yo acá lo dividí en 4 puntos, obviamente para resumir y respetar los tiempos de esta presentación. Primero tenemos que evaluar los riesgos a los cuales se va a enfrentar ese contratista. Identificar los riesgos de acuerdo a las tareas estas que mencionamos y eso traducirlo en requerimientos concretos. O sea, de acuerdo al riesgo, por ejemplo, si sigo este ejemplo del trabajo en altura, bueno, pedirle una constancia o una habilitación para el trabajo en altura y los exámenes médicos que corresponden. Si va a ser una empresa transportista, bueno, pedirle, por ejemplo, si va a transportar materiales peligrosos, las habilitaciones para el transporte de cargas peligrosas. O sea, de acuerdo al riesgo que va a enfrentar ese contratista, hacerle el pedido que corresponda. Esto no es igual para todos los contratistas. O sea, cada contratista, repito, de acuerdo a la tarea que va a realizar, tiene riesgos diferentes, inclusive en muchos casos de acuerdo a la zona geográfica. ¿Se entiende? Entonces no es lo mismo lo que se pide en todas las ciudades o en todas las localidades. Luego de eso hay que entrenarlos a los contratistas, o sea, no solamente capacitarlos, sino que ellos sepan qué es lo que tienen que presentar, cómo lo tienen que presentar, en qué condiciones, en qué plazos, en qué tiempos. Entonces todo eso también hace a la tarea. Ellos tienen que conocer con total claridad qué es lo que pide la empresa y la empresa debería capacitarlos, ¿no? Y no que ellos se encuentren con algo, con dudas y que esas dudas no sean resueltas en tiempo y forma. Luego vamos con la comunicación, la supervisión de excepciones. También esto tiene que ser comunicado internamente dentro de las empresas, porque muchas veces los mismos supervisores o managers de las empresas no conocen los riesgos de que un contratista ingrese sin la documentación correspondiente, ¿no? Entonces lo dejan ingresar y eso automáticamente es un riesgo para la compañía. O sea, ellos lo que quieren obviamente es poder cumplir sus plazos y sus planes de trabajo. Entonces, muchas veces desestiman el cumplimiento de las normativas por parte de los contratistas. Entonces, esto tiene que ser también claramente comunicado puertas adentro, no solo puertas afuera, sino hacer capacitaciones y entrenamientos para que los managers de las compañías entiendan los riesgos que implica esto para toda la empresa, ¿no? Volviendo a los temas que tratamos al principio de la charla. Luego también tiene que haber, por supuesto, una política de excepciones. O sea, hay que ver hasta dónde aceptamos una excepción, ¿no? Y en qué condiciones. Porque si no, la excepción se convierte en la regla, ¿no? Yo llevo en este tema, como hoy comentaba Elena, unos 20 años, ¿no? Y lo que veo en muchas empresas, sobre todo cuando empezamos, es que la excepción es la regla. O sea, siempre nos están llamando para decir, bueno, dejémoslo entrar porque se le murió la mamá, porque no pudo hacer tal cosa. Siempre hay alguna excusa, ¿no? Entonces, la política de excepciones es muy importante y definir cuándo realmente es una excepción y cuándo no. O sea, lo ideal es que prácticamente no haya excepciones. Y por supuesto, la tecnología y la plataforma nos tiene que brindar un traqueo de estas excepciones, o sea, poder saber quién estableció la excepción, en qué condiciones, por qué plazo, etcétera, etcétera. Entonces, todo el manejo de excepciones también es importante, y no que no hay persona, digamos, nadie sepa quién lo autorizó y por qué causa lo autorizó. Por último, esto es un proceso de mejora continua, no es estático, no es que uno lo hace y ya nos quedamos tranquilos. Esto hay que 2, 3 o 4 veces durante el año, con reuniones con los contratistas, reuniones con los supervisores, con los managers, entender, digamos, si está funcionando, si estamos pidiendo
elementos o documentos que no son necesarios, o si al revés necesitamos pedir más documentos porque con lo que estamos solicitando no se alcanzan a cubrir todos los riesgos. O sea, esto tiene que ser un proceso de mejora, ¿no? Y que a su vez los contratistas también entiendan que esto los va a beneficiar a futuro, porque ellos van a lograr ser mejores contratistas frente a otros que no cumplen. Entonces la compañía los va a terminar eligiendo porque ellos cumplen habitualmente con todos estos requerimientos que estamos mencionando. Entonces estos son los 4 puntos que yo menciono como los más importantes. Vamos puntualmente a lo que es la tecnología, porque muchos se preguntan, bueno, ¿qué tiene que ver la tecnología con todo esto? Y yo digo mucho, ¿no? Hoy nos encontramos con estas palabras: business intelligence, inteligencia artificial, soporte de las decisiones, big data, métricas, bueno, etcétera, etcétera. Todo esto impacta y mucho en el mundo de los contratistas, ¿no? ¿Y cómo impacta, dirán ustedes? Bueno, primero, con todos los temas de control de acceso. O sea, generalmente en las plantas o en las empresas hay sistemas, hay relojes, hay torniquetes, hay barreras que impiden el acceso de las personas. La idea es que el sistema de control de contratistas esté trabajando de la mano de los controles de acceso. ¿Para qué? Para evitar que una persona que no cumple con un requerimiento pueda ingresar. Y eso se ha detectado directamente por el hardware, ¿no? Por los dispositivos de acceso, además de la interacción humana. Entonces es importante este tema. Firma digital, o sea, muchos documentos hoy se pueden presentar de manera digital y es más, los sistemas los pueden leer automáticamente. Todo lo que tiene que ver hoy en día con la inteligencia artificial, digamos, y la robótica en los documentos que permite validar documentos automáticamente sin interacción humana. Después tenemos, fundamental, la interacción con nuestro sistema de gestión, el sistema central o el ERP de la empresa. Entonces, ahí es donde aparece, digamos, la necesidad de interactuar con los sistemas de pagos, con los sistemas contables de la empresa, con los sistemas de contratos, o sea, todo de tal manera que haya un flujo de datos entre el sistema de contratistas y estos sistemas ERP. También, por supuesto, con plataformas mobile. O sea, muchas empresas y nosotros mismos proveemos aplicaciones mobile que permiten hacer diferentes funciones, ¿no? Por ejemplo, habilitar a una persona, ver el estado de una persona, ver el documento, ver la foto de la persona, trabajar en la vía pública. Bueno, todo lo que es mobile, inclusive directamente desde el teléfono, viene mucho y está directamente vinculado también a los contratistas. IoT, o sea, que es la Internet de las cosas, que también se habla mucho hoy en día, ¿no? Poder detectar, por ejemplo, si un vehículo está transportando mercadería y ese vehículo no está en condiciones con sus documentos para transportar mercadería. Eso se puede identificar la locación, geolocalizar y vincularlo al sistema de contratistas, por ejemplo, ¿no? O poner dispositivos en los uniformes de las personas, dispositivos que indican cuando pasa a un sector determinado, cuando pasa a un área determinada, cuando está operando una determinada equipo o maquinaria, y eso también vincularlo al sistema de contratistas. Sistemas de logística, lo mismo, o sea, poder vincular el estado de los vehículos y los choferes al sistema de contratistas. Y, por ejemplo, si es una empresa de combustibles, no asignar carga a un contratista que no cumpla con la documentación, por ejemplo, o no asignar distintos recorridos si es que no tienen cumplimentada toda la documentación para cada una de las áreas o ciudades o localidades por las cuales va a transitar ese vehículo. Entonces, de nuevo, aparece esta problemática. Hoy les decía, con el ERP, básicamente nosotros trabajamos con estos 3, que son básicamente los más conocidos en el mercado, ¿no? El SAP, Oracle, Exactus. Entonces, uno puede desde acá gestionar los contratos, interactuar con la parte de cuentas a pagar, interactuar con la parte de recursos humanos y con la liquidación de tareas de los contratistas. Este es un ejemplo de cómo se interactúa entre la plataforma de contratistas y los ERP de las compañías. Independientemente de cuál ERP tenga la compañía, eso no representa un obstáculo. Les cuento un poquito de nuestra plataforma, muy breve.
después va a quedar un espacio de preguntas. Bueno, primero, permite integrar áreas y procesos. O sea, si uno se fija, o sea, los contratistas tienen interacción con todas las áreas de la compañía. ¿Qué áreas? Bueno, por ejemplo, auditoría interna, seguridad física, el área de legales, el área de recursos humanos, área de seguridad e higiene, por supuesto los contratistas, el área financiera. O sea, todas estas áreas, la idea es que estén visualizando la misma información en línea y puedan, a medida que se cambia un dato, que todas estén viendo lo mismo y que a su vez puedan establecer excepciones y ver las reglas a las cuales están sometidas, ¿no? Entonces es importante poder centralizar la información. Conectividad, ya lo mencioné, no voy a repetir lo nuevo, pero es poder, por supuesto, nuestra plataforma se permite conectarse con los ERP, con los controles de acceso, con sistemas de logística, con BI, Power BI, sistemas de e-learning. Bueno, esto ya lo comenté varias veces, no lo voy a repetir. ¿Qué características debería tener una plataforma? No Exactian, sino cualquier plataforma. Primero, que sea personalizable. Segundo, que sea una interfaz amigable, o sea, para los contratistas sobre todo. Nosotros, como decía Elena, hoy trabajamos con 37.000 empresas contratistas. Son empresas que están subiendo documentación a nuestra plataforma permanentemente. Entonces, la interfaz, digamos, tiene que ser amigable para que ellos puedan interactuar y no represente un obstáculo. Tener, por supuesto, información en tiempo real, permitir automatizar procesos, tener alertas que nos alerten inmediatamente cuando un contratista no cumple o cuando se le vence algún documento, inclusive con anterioridad. Si tiene que ingresar dentro de 10 días, poder saberlo antes y no encontrarnos con los problemas el día del ingreso, ¿no? Que el sistema me genere informes antes de que el contratista tenga que ingresar. Y por fin, herramientas para inducción y gestión de accesos, ¿no? Cuando ellos tienen que ingresar, muchas veces es un problema porque tienen que tomar un curso, tienen que responder ciertos cuestionarios. Esto la gente de seguridad e higiene lo conoce muy bien. Entonces es importante que la plataforma brinde herramientas de inducción y además para gestionar los accesos. La problemática de accesos es todo un tema en sí mismo y da para una charla de una mañana, ¿no? Pero accesos puede ser desde un código QR, la cédula de identidad, una tarjeta, una identificación de huella dactilar. Bueno, hay distintas problemáticas que tienen que ver con accesos de visitas. Bueno, es todo un tema en sí mismo, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y también auditoría en vía pública, porque hay muchas veces que no hay un punto de acceso a la planta, sino que los contratistas están en la vía pública, sobre todo en empresas de utilities, empresas de telefonía, empresas de gas, de energía eléctrica. Son empresas que los trabajadores están en la vía pública, no están en una planta productiva. Entonces, el sistema tiene que permitir y tener herramientas para hacer este tipo de auditorías. Después tenemos temas de seguridad muy importantes a tener en cuenta, o sea, dónde está alojada la información, qué tipo de normas de seguridad tiene, qué disponibilidad tiene. Bueno, son temas por ahí más técnicos, pero que son muy importantes, sobre todo hoy en día, donde el tema de datos personales en el mundo es todo un problema al cual se le da mucha importancia, ¿no? Entonces, todo este tema de seguridad es importante poder relevarlo. Flexibilidad. Los sistemas tienen que ser flexibles y escalables en cuanto a usuarios, en cuanto a almacenamiento, en cuanto tiene que ver con los backups y respaldos periódicos de información. Bueno, hasta acá mi presentación. Quiero dejar ahora, espero estar bien con los tiempos, para respetar los tiempos previstos. Yo voy a dejar en manos de Hugo su presentación, donde Hugo tiene mucha experiencia en el sector minero y les va a contar casos prácticos en los cuales él ve donde se aplica todo esto que yo vengo charlando. Así que bueno, Hugo, te dejo un poco la posta y les agradezco el tiempo y que me hayan escuchado. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Buen día a todos. Bueno, en cuanto a las experiencias, digamos, nosotros estamos trabajando en 17 proyectos en la actualidad mineros. En el total de recursos que estamos bajo control, hoy tenemos 45.000 recursos, de los cuales 39, 40.000 recursos son del sector minero, un 89% de nuestra plataforma de control.
cada proyecto están en distintas estadías y bueno, cada uno cuando comienzan este avance hacia los procesos de controles, hay muchos que lo toman como algo integrado a todo lo que sería su estructura de control, y hay otros que lo destinan porque hay algún área específica que necesita meter mucho hincapié en lo que sería control, como por ejemplo las áreas de seguridad e higiene, recursos humanos, logística, abastecimiento, generalmente son los principales demandantes del servicio. Obviamente todos buscan soluciones rápidas a sus problemas y por lo tanto tener hoy en día 17 proyectos bajo control nos muestran, digamos, la solidez que tiene la plataforma y la forma fácil, obviamente integrada en un equipo de trabajo, conjuntamente entre la empresa y todo lo que trabajamos, digamos, en toda esta implementación, en las mejoras, ¿no? Así que lo tomo como que nuestra experiencia marca lo amigable que es la herramienta para este tipo de industrias. ¿Podrías pasar la otra, por favor? Sí. Bueno, nosotros vemos, aparte de todas estas implementaciones, lo interesante que es cómo se puede complementar con distintos problemas que tienen las empresas. Por ejemplo, el transporte a los proyectos. El transporte a los proyectos, muchas de las empresas con las cuales trabajamos tienen contratados, digamos, distintos medios de transporte para trasladar a su personal, que están todos ubicados en lugares remotos. Por lo tanto, esas empresas de transporte tienen afectado personal y tienen afectado unidades de transporte, por lo tanto tienen a su vez butacas o asientos disponibles, y lo que generalmente tenían el problema de estas empresas era que se encontraban con que muchas veces daban lugares en los asientos para trasladar a contratistas que no estaban habilitados. Entonces se encontraban con que ellos mismos generaban el proceso de incumplimiento porque eran parte de ese incumplimiento de los contratistas. Al lograr integrar, digamos, los sistemas de controles de contratistas con los sistemas de transporte logístico de personal, se empezó a ordenar todo este problema que tenían estas empresas, logrando que se armen procedimientos de manera tal de que las reservas de estas butacas, de estos asientos, estén asignadas 48, 72 horas antes, previas al viaje. De esta manera, las personas que no estaban en condiciones de viajar no podían acceder a las butacas de los asientos disponibles en esas unidades, y por lo tanto sí se les asignaban a las personas que sí estaban en condiciones, y de esa manera se empezó a ordenar el flujo de personal de manera ordenada conforme a las políticas que tenía la empresa. La próxima, Leonardo, por favor. El otro elemento que nosotros vemos que se aprovechó muchísimo fue por el tema de la hotelería, el housing, por el alojamiento del personal, el sitio, como también el tema del catering. ¿Por qué? Porque no todos los proyectos tienen suficiente capacidad para alojar al 100% del personal cuando están en obra, cuando están en mantenimiento, la misma operación. Entonces hay que programar mucho ese uso, y aparte tiene un costo fijo, porque en el tema de catering, prever 4 comidas para 400, 500, 700 personas en sitio, tienen que subir productos perecederos para darle alojamiento y comida a esas personas, y obviamente se encontraban con que muchas de las personas que hacían reservas para esos lugares no estaban en condiciones de subir, por lo tanto se perdían esos lugares, por lo tanto la empresa tenía que incurrir en ese costo porque es un costo fijo. La empresa de catering previó dar de comer a 500 personas y por lo tanto, por una cuestión operativa de que los contratistas no estaban en regla o no tenían, digamos, las
las suficientes credenciales como para subir o habilitación, perdían esos lugares porque reemplazarlos es muy difícil porque los rosters son de 14, 21 días, entonces ahí es donde es muy difícil que un contratista reemplace inmediatamente eso y se perdían, digamos, sus lugares. Entonces, al implementar los sistemas de housing o de hotelería y de catering con los sistemas de control de contratistas que tienen eh, al día la documentación de todos los contratistas que están habilitados para subir, se permitió mejorar todo este uso, aprovechar el 100% de la capacidad instalada. Así que lo consideramos como muy positivo, digamos, al uso de la herramienta, complementándolo con los sistemas de hotelería y de catering. La próxima, por favor. El transporte de mercadería, yo creo que es la madre de todas las batallas, porque ahí es donde la empresa tiene que interactuar con toda su flota de camiones para hacer los distintos tipos de logística que necesita la compañía, logística en general, porque estamos hablando de transporte de todo tipo de mercadería, y dentro de las mercaderías, ustedes saben bien que hay mercaderías que pueden ser alimentos, como también pueden ser todo lo que es sustancias peligrosas, que tienen todo un tratamiento bastante complejo en lo normativo y en lo procedimental. Entonces, ¿cuál era el problema que tenían? Que se asignaban fletes a empresas que no estaban en condiciones, con sus camiones y sus choferes, en poder trasladar esas mercaderías. Entonces se encontraban con que querían ingresar al sitio cuando en realidad ese chofer y ese camión no estaba habilitado porque le faltaban un montón de documentación inherente a la seguridad propia misma de la carga y para la misma empresa. Entonces, al integrarse los sistemas logísticos con los sistemas de control de contratistas, fue algo bastante novedoso, interesante y positivo, porque se empezó a planificar de manera ordenada todo lo que es la asignación de cargas, porque todo comienza desde la asignación de cargas. Entonces, cuando uno tenía la, todo lo que es el proceso de cargas, de necesidad de cargas y el tiempo de respuesta, veían en la plataforma las empresas que estaban con los vehículos y con los choferes habilitados para asignarles esa carga. Entonces, en la planificación de la carga, conforme a lo habilitado, se le daba a las empresas de transporte cargas, o se les restringía cargas porque no estaban habilitados y se le daban a otra empresa. Entonces, se mandaba una señal muy clara a todo el sector de transporte que si estaban en condiciones de operar, si estaban en condiciones de trasladar la mercadería porque cumplían con todo lo normado por la empresa, en ese caso puntual se le asignaba carga, y la empresa que no tenía los vehículos, los choferes habilitados, perdían esa carga porque se la daban a otro. Entonces, fue un mensaje muy claro, muy transparente, de que en la empresa trabajan lo que cumplen. Entonces, a nadie se le restringía cargas, ellos mismos se autorrestringían porque no cumplían. Entonces, ahí es donde todas las empresas empezaban a competir en lograr, digamos, mejorar ese cumplimiento para poder tener las cargas, porque ese es su negocio. Entonces, fue efectivamente realizado. El otro, por favor, Leonardo. Eh, este tema es muy interesante porque muchas de las empresas entienden que el sistema es restrictivo, digamos, restrictivo en el ingreso de la gente o de los equipos a los lugares de trabajo, porque no cumplen con, digamos, vencimientos, porque el chofer no tiene el carnet
lo tiene el carnet vencido o el camión no tiene hechas las habilitaciones correspondientes y por lo tanto no ingresa. Pero eso no impide a la empresa el cobro de sus facturas o el cobro de sus certificaciones, porque no tiene nada que ver un carnet de conducir vencido versus el cobro del certificado, el cobro de su trabajo, pero hay mucha documentación que está relacionado con estos, digamos, reportes de finanzas que están más relacionados con todo lo que es la documentación que tiene que tener la empresa cumplida, el contratista cumplido para hacerse efectivo del cobro. ¿Por qué? Porque si no pagó la nómina a su personal y ustedes le están pagando las facturas, eh, después pueden tener una contingencia laboral porque ese contratista o esos empleados después pueden reclamarle a la empresa el no haber recibido su salario por haber trabajado en su compañía, en la compañía de ustedes. Entonces, hay documentación que sí es necesaria que previo al pago se controle que el contratista haya cumplido el pago de los salarios, el pago de los seguros, el pago nosotros tenemos lo que se llaman ART, aportes a la seguridad social. Todo eso hace al compliance también de la compañía de ustedes, porque ustedes también tienen que prever de que esos empleados que están trabajando, si bien es cierto son tercerizados, pero trabajan para ustedes, reciban su salario, el salario sea justo, y por otro lado también tengan los aportes pagados. Entonces, ese reporte financiero le permite a la compañía, que serían ustedes, de que si el contratista cumplió, pueda cobrar su certificado. Y esto es muy interesante porque hay empresas que lo aplican y hay otras empresas que no lo aplican, a pesar de que lo piden al documento como parte obligatoria, pero como no le pagan, hayan cumplido o no, uno ve que el cumplimiento de estas obligaciones que ustedes le imponen se hace efectivo cuando efectivamente no se paga. Y uno ve cómo los contratistas corren detrás de llegar al cronograma de pago que generalmente se cierra los martes para poder entrar en el cronograma del jueves, y todos los contratistas empiezan a subir toda la documentación para que se lo aprueben el día martes para tener la posibilidad de entrar al programa de pago del día jueves. Entonces, es muy interesante digamos, la forma en la que la empresa cuida también sus propios intereses, que es no tener después la contingencia, ¿no? Así que un poco quería marcar esta situación. Hay un punto que me pareció muy interesante comentarles, un caso muy interesante que es el de la planificación entre todas las áreas. Hubo un caso de una empresa que armó mesas de trabajo a través de Teams con las distintas áreas de trabajo, seguridad, legales, finanzas, contratos, eh, todo lo que es la parte, digamos, de todas las áreas que involucraban la parte del control, a trabajar sobre casos puntuales de contratistas. Entonces, trabajaban todos en sintonía para mejorar el cumplimiento de sus contratistas. Y estas reuniones tenían por objetivo justamente involucrarlas, hacerle conocer a todos, a todas las áreas de que cómo se debía controlar y cómo se debía cuidar a la empresa, porque estábamos sobre casos puntuales, que eran contratistas que no estaban cumpliendo, que no estaban llegando al objetivo. Y entre todos lograban aportar, digamos, mejoras, coacharlos a los contratistas para que mejoren. Obviamente habían contratistas que en su ADN está el no cumplir, y hay muchos contratistas que ven estas herramientas como mejoras. Pues nosotros también tenemos
sectores de las comunidades, digamos, originarias, y todos quieren mejorar, todos quieren progresar, y estas herramientas permiten lograr que esas comunidades, esos contratistas de las comunidades, ven mejoras y ellos lo ven como positivo, ¿no? Obviamente es todo un proceso. Y en estos teams que se armaban quincenalmente, se lograba justamente ir monitoreando, ir verificando que todo esto se vaya cumpliendo, y obviamente se veían en los resultados de las plataformas como el cumplimiento de los contratistas empezaba a mejorar porque estaba toda la empresa consustanciada con ese objetivo. No sé cómo estamos con el tiempo. Yo ya estoy bien, así que con eso Bien. era la última parte. Elena, no sé, o María Ángela, cómo estamos con los tiempos, no sé si vamos con las preguntas. Hola. Ahora sí, perdón. Les decía que están con horario de militar ustedes. Estamos perfectísimo con el tiempo, gracias. Vamos con algunas preguntas. ¿Cómo se vincula el control de contratistas al compliance en las multinacionales? Hugo, ¿respondés vos? Sí, bueno, el compliance es muy amplio. Eh, Puedo tomar un ejemplo, el tema del trabajo esclavo, por ejemplo, que todas las compañías hacen firmar a todos sus contratistas que tienen que tener cuidado con ese tema de que sus empleados, los empleados de los contratistas, cumplan con todas las normas, digamos, laborales de cada país. No solamente en lo que es salarial, que está relacionado con su categoría o con su actividad desarrollada, sino también en los tiempos de trabajo, de descanso. Entonces, si bien es cierto, las empresas le hacen firmar a todos sus contratistas esa obligación, también forma parte del control de cada compañía de que se cumpla, porque el compliance va de la mano no solamente hacer firmar normas, sino también recabar todo lo que sería el aspecto probatorio de que la compañía también está haciendo un esfuerzo en controlar de que esto se cumpla. Entonces, esta plataforma Exactian permite justamente tener bajo control todas esas cuestiones, ¿no? Sí, Leonardo. Bien, bien, Perfecto. gracias. ¿Es complejo implementar un sistema de control de contratistas? No, yo diría que es muy simple, obviamente va a estar de acuerdo a la cantidad de empresas contratistas, valga la redundancia, que uno quiere enrolar en el sistema, pero en general en un proyecto complejo, que nosotros llamamos complejo, puede ser una empresa minera que tenga alrededor entre 5.000 y 10.000 trabajadores, puede llevar 90 días aproximadamente, ¿no? Desde el inicio hasta que el proyecto queda funcionando. Esto se divide en tres grandes etapas. Hay una etapa previa de evaluación de riesgo y de armado de la matriz de riesgo, que yo lo comentaba hoy en la presentación, que es la más importante porque es lo que va a mandar, digamos, lo que se le pide a cada empresa y en qué circunstancia. Después hay una etapa de bajar todo eso al sistema y dar de alta a todas las empresas en el sistema, que todas puedan ingresar a la plataforma. Y por último viene la parte de capacitación, capacitar a las empresas contratistas para que puedan entender el sistema, cómo funciona y que estén en condiciones de operar con el mismo. Y también capacitar a los sectores de la empresa, que también hoy yo lo comentaba, eso es muy importante para que puedan ver el estatus de los contratistas, ver los informes y si fuera el caso, establecer excepciones y que eso quede registrado. Perfecto. Vamos con una última pregunta. Y es, ¿se puede aplicar inteligencia artificial al control de contratistas?
Sí, sí, claramente sí. O sea, hoy se está hablando mucho de lo que tiene que ver con inteligencia artificial y nosotros estamos analizando varias cuestiones. Básicamente, por supuesto, la lectura de documentos, que el sistema puede identificar automáticamente qué tipo de documento es y clasificarlo e inclusive validarlo. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es analizar, como hablamos varias veces con Hugo, el tipo de compañías de seguro que hay atrás de las empresas contratistas. Obviamente todo este tema está muy vinculado al mundo de los seguros, muy vinculado. Entonces, analizar la solvencia de las compañías de seguro que están atrás de todos estos temas es muy importante para ver que ellas puedan responder en tiempo y forma ante un evento, ¿no? Entonces hay que ver y analizar las compañías. También facilitarle la carga al contratista y que ellos puedan, que al sistema, al leer los documentos, que el contratista presente, supongamos, un único archivo con todo y que el sistema clasifique los documentos. Esos son las tres áreas más importantes, ¿no? También vienen los bots, o sea, los bots son herramientas que pueden responder preguntas automáticamente, como ChatGPT, cuando un contratista tiene una duda, que en vez de atenderlo un consultor, lo puede atender un bot y busque en una base de conocimientos y le diga, tú tienes que presentar este documento en tal fecha y con estas condiciones, de acuerdo a la tarea que vas a realizar, ¿no? Son ejemplos de cómo nosotros estamos viendo de aplicar, en algunos casos ya lo tenemos, y en otros casos está en desarrollo, ¿no? Pues es una tecnología muy nueva que hay que familiarizarse, ¿no? Así que esa sería un poquito la cuestión. Perfecto. Muchísimas gracias. Antes de acabar, quisiera que me acompañen a darles unos breves anuncios. Quisiera comentarles que ya tenemos disponible la propuesta de membresías 2024 de la Cámara de Comercio de Canadá-Perú para instituciones y empresas. Esta pueden encontrarla en la página web canadaperú.org. Asimismo, quisiera comentarles que también estamos comenzando con la propuesta de participación del PIDAC 2024, la convención minera más importante del mundo, que se desarrolla en Toronto en el mes de marzo, del 3 al 6 de marzo, y en el cual reúne pues, a los líderes de todas las empresas mineras a nivel mundial. Perú va con una delegación. Perdón un ¿Perdón? segundito. Dime. Agrego esto, no lo digo. Nosotros vamos a estar con Hugo del 3 al 6 de marzo en Canadá. ¡Ah, Ya qué tenemos, genial! con lo cual, bueno, a todos aquellos que estén participando o que vayan a Canadá, nos vamos a ver allá. Vamos a estar Ah, en el stand de Argentina, pero bueno, obviamente nos podemos ver y puede ser un lindo espacio para conocernos y bueno, ver preguntas, ver cuestiones y compartir momentos, ¿no? Así que perdón la excelente. interrupción, pero bueno, acabo de ver el slide y por eso agrego este comentario. Qué Bueno, bueno, qué bueno. Qué bueno bueno, saber que bueno. también van a estar por ahí. Bueno, de verdad es una convención que congrega a todos los mineros, ¿no? A todos los mineros internacionales. Y bueno, comentarles esto y finalmente comentarles que el 25 de enero tenemos nuestro primer evento presencial, nuestro primer networking cocktail con Iván Salas, gerente general de Inca One Gold, quien nos presentará los planes y proyectos de Inca One para el 2024. Y nada, simplemente antes de terminar, comentarle también que tenemos una plataforma de repuestos, de compra y venta de repuestos y componentes inutilizados que pueden visitar. Y bueno, muchas gracias, Leonardo y Hugo, por esta presentación tan buena. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias.